Hace casi 2000 años, un hombre que había nacido esclavo en la ciudad de Hierápolis, enfrentó adversidades que habrían quebrado a cualquiera. Epicteto no solo sobrevivió, sino que transformó su sufrimiento en una filosofía práctica, capaz de cambiar vidas. Al otro lado del Imperio Romano, un emperador conocido por su poder y gloria interiorizó esas mismas enseñanzas para gobernar con sabiduría y calma. Marco Aurelio. ¿Qué secretos guardan sus palabras? ¿Cómo es posible que las reflexiones de estos dos hombres antiguos resuenen con una fuerza tan intensa en el presente? La respuesta está en una filosofía que desafía las tormentas internas y externas, una guía para dominar el arte del autocontrol y la serenidad frente al caos inevitable. El estoicismo no es un mero conjunto de ideas abstractas, es un entrenamiento mental riguroso que invita a aceptar lo que no se puede cambiar mientras se trabaja incansablemente sobre lo que sí depende de uno mismo. Desde los pasillos dorados del Palatino hasta la humilde cabaña de un esclavo liberado, esta doctrina ha atravesado siglos sin perder relevancia ni potencia. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones como si dictara instrucciones para sobrevivir a los ataques más feroces. La felicidad depende de ti mismo, afirmó sin titubeos. Epicteto enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas, revelando un poder oculto dentro de cada mente humana para escoger libremente su reacción ante cualquier circunstancia. Estas ideas rompieron cadenas invisibles que atan a muchos a la ansiedad, al resentimiento o a la desesperanza, ofreciendo un camino hacia la libertad interior plena. En tiempos donde la incertidumbre parece aumentar cada día, donde el ruido externo abruma sin cesar, sumergirse en las enseñanzas de estos filósofos puede ser como encontrar un faro firme en medio de la tormenta más oscura. No se trata solo de aceptación pasiva o resignación resignada, es la conquista activa del dominio sobre uno mismo y sobre lo único verdaderamente controlable en nuestra mente. Cada reflexión escrita por Marco Aurelio o compartida por Epicteto puede ser interpretada como un manual para resistir golpes emocionales, para permanecer firmes cuando todo alrededor parece desmoronarse. La grandeza de esta filosofía reside en su aplicabilidad inmediata. No demanda creencias sobrenaturales, ni rituales complejos, sino compromiso honesto con la realidad tal cual es. Prepararte para conocer estas enseñanzas puede cambiar tu perspectiva sobre lo que significa vivir bien. Te invitará a cuestionar qué temores realmente valen la pena, y cuáles son meros espejismos construidos por emociones pasajeras. Este viaje hacia el corazón del estoicismo promete revelar herramientas profundas que han guiado a líderes, pensadores y guerreros a través del tiempo. Herramientas capaces de transformar cualquier crisis personal en oportunidad para crecer y encontrar paz duradera. ¿Estás listo para descubrir cómo Epicteto y Marco Aurelio pueden iluminar tu camino hoy? Epicteto y Marco Aurelio, dos figuras centrales del estoicismo, nos ofrecen lecciones que resuenan con fuerza en nuestra vida diaria. Epicteto, un esclavo liberado que se convirtió en maestro de filosofía, nos enseñó que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestra reacción ante ellos. Esta idea puede parecer simple, pero transforma la manera en que enfrentamos las dificultades. Por ejemplo, cuando perdemos un empleo o atravesamos una ruptura dolorosa, el verdadero poder está en elegir cómo responder a esas situaciones. ¿Permitiremos que nos destruyan o aprenderemos y creceremos? Marco Aurelio, por su parte, fue emperador romano durante tiempos turbulentos y escribió sus pensamientos como un diario personal. Sus meditaciones revelan una mente dedicada a mantener la calma y la claridad frente al caos. Uno de sus consejos más valiosos es recordar constantemente la naturaleza transitoria de todas las cosas. Todo lo que ves cambiará, decía. Esta perspectiva ayuda a relativizar problemas aparentemente insuperables y fomenta una aceptación serena del presente. Cuando alguien cercano enfrenta una enfermedad grave o una pérdida inesperada, aplicar este principio no significa indiferencia sino comprensión profunda de la naturaleza efímera de la vida. Así se encuentra paz incluso en medio del sufrimiento. Epicteto también enfatizaba la importancia de vivir conforme a la virtud y separar lo necesario para vivir bien, como el autocontrol, de los deseos superfluos. Al hacerlo limitamos el terreno donde las emociones negativas pueden florecer.
Su propia historia es un ejemplo poderoso. Siendo esclavo, sufrió muchas injusticias, pero jamás permitió que su espíritu fuera quebrantado porque centraba su atención en lo interno, y no en lo externo. En cambio, muchos hoy día persiguen sin descanso reconocimiento, o bienes materiales creyendo erróneamente que eso traerá felicidad duradera. Sin embargo, estas búsquedas son frágiles porque dependen del azar o aprobación externa. Marco Aurelio aplicó estas enseñanzas mientras lideraba imperios enfrentando guerras y conspiraciones internas. Mantenía su mente firme recordando que cada dificultad era oportunidad para ejercitar paciencia y justicia. Una anécdota reveladora muestra cómo reaccionó cuando perdió a varios amigos cercanos. Lejos del desconsuelo profundo, eligió honrar sus memorias, esforzándose aún más por ser justo y benevolente con otros seres humanos. Así demostraba que incluso el dolor puede transformarse si cambiamos nuestra actitud ante él. Ambos filósofos coinciden también en fomentar el autocuidado mental mediante ejercicios diarios, como reflexionar sobre nuestras acciones o prepararnos para posibles adversidades antes de enfrentarlas realmente. Esta práctica fortalece nuestro temple interior haciéndonos inmunes al estrés excesivo causado por imprevistos. Con estas enseñanzas tan prácticas podemos reinterpretar cualquier crisis personal como un llamado a despertar nuestro mejor yo interno. Entonces ya no somos víctimas circunstanciales, sino protagonistas conscientes capaces de navegar con serenidad cualquier tormenta emocional. ¿No te parece fascinante cómo unas ideas escritas hace casi 2000 años todavía pueden ofrecer luz clara para nuestros desafíos modernos? Aquí comienza tu aventura hacia ese dominio personal donde cada obstáculo es una oportunidad disfrazada esperando ser descubierta gracias al estoicismo viviente legado por Epicteto y Marco Aurelio. Ese dominio personal del que hablamos no es un ideal lejano, sino una práctica diaria que Epicteto ejemplificó desde su propia vida. Nacido esclavo, enfrentó circunstancias adversas que podrían haberlo hundido. Sin embargo, eligió enfocar su energía en controlar sus reacciones internas, enseñando que la verdadera libertad radica en esa elección. Por ejemplo, cuando perdió la movilidad de una pierna tras una enfermedad, no permitió que el resentimiento lo dominara. En cambio, utilizó esa limitación para profundizar su filosofía y ayudar a otros a encontrar paz interior. Marco Aurelio, por otro lado, como emperador enfrentaba decisiones críticas diariamente, guerras interminables y traiciones cercanas. Aún así mantenía un diario íntimo donde plasmaba sus reflexiones estoicas para mantener equilibrio y claridad mental. Sus meditaciones son un testimonio vivo de cómo alguien puede gobernar un imperio mientras cultiva serenidad interna frente al caos externo. Ambos maestros nos recuerdan que no podemos controlar los eventos externos ni las acciones de los demás. Solo nuestra respuesta ante ellos está en nuestras manos. Esta idea es poderosa porque libera de la frustración constante. Si algo sale mal, o alguien actúa injustamente hacia ti, el control está en cómo procesas ese hecho internamente. Marco Aurelio aconsejaba mirar cada dificultad como una oportunidad para ejercitar virtudes como la paciencia o el valor. Así convertimos obstáculos en escalones hacia nuestro crecimiento personal. Un ejemplo claro se encuentra durante las guerras marcomanas, mientras enfrentaba ataques enemigos y problemas políticos internos simultáneamente. Marco Aurelio escribió sobre aceptar la naturaleza efímera de todo aquello y actuar conforme a la razón sin dejarse llevar por emociones destructivas. Esto demuestra cómo aplicó el estoicismo no solo teóricamente sino prácticamente cada día. Epicteto también enseñaba con ejemplos cotidianos simples pero profundos. Decía que si alguien te insulta o hace daño, recuerda que eso afecta tu mente solo si lo permites. Tu juicio es soberano sobre tus emociones. De esta manera transformamos cualquier agravio externo en una oportunidad para cultivar autocontrol y fortaleza interior. La filosofía estoica entonces se convierte en un mapa para navegar las tormentas emocionales cotidianas con mayor resiliencia. Te invita a separar lo controlable de lo incontrolable constantemente, y enfocarte únicamente donde puedes influir realmente, tus pensamientos y actos propios. Así pues, estos sabios antiguos nos legaron más que palabras bonitas,
nos entregaron herramientas prácticas para vivir con dignidad e integridad, aun cuando las circunstancias externas parezcan adversas o injustas. Gracias a ellos aprendemos a reconocer cada desafío como parte esencial del camino hacia ese dominio personal tan valioso e imprescindible hoy más que nunca. Cuando Epicteto aconsejaba a sus discípulos sobre cómo enfrentar la adversidad, no hablaba de resignación pasiva, sino de un control activo sobre nuestras reacciones. Él mismo, esclavo liberado, vivió numerosas pruebas que lo moldearon. Por ejemplo, cuando su amo le rompió una pierna, no permitió que el dolor ni la injusticia lo consumieran. En cambio, se enfocó en cómo podía manejar su mente, para no ser esclavo de la amargura o el resentimiento. Esto nos enseña que, aunque no podamos elegir las circunstancias externas, sí podemos elegir cómo responder a ellas, y ahí reside la verdadera libertad interior. Marco Aurelio, por su parte, enfrentó la carga abrumadora de gobernar un imperio en tiempos turbulentos. Sin embargo, en sus meditaciones diarias, dejó constancia de que su fortaleza provenía de aceptar lo inevitable y trabajar con lo que tenía a su alcance. En una ocasión escribió que debemos recibir todo lo que sucede como parte del tejido del universo, y que resistir contra ello solo genera sufrimiento innecesario. Esto no significa indiferencia ante el sufrimiento o la injusticia, sino más bien una invitación a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Así podemos concentrar nuestra energía donde realmente tiene impacto. Un ejemplo práctico es cuando alguien enfrenta una crítica injusta en el trabajo. La reacción natural podría ser enfadarse o sentirse herido. Sin embargo, aplicando la filosofía estoica, lo que sí está bajo nuestro control es la interpretación que damos a esa crítica, y la actitud con la que decidimos responder. Esta perspectiva cambia radicalmente la experiencia. Se transforma una situación potencialmente negativa en una oportunidad para practicar la paciencia y la autocompasión. Además, tanto Epicteto como Marco Aurelio destacaban la importancia de la reflexión diaria para fortalecer esta actitud. Revisarse a uno mismo con honestidad permite identificar cuándo estamos cayendo en patrones emocionales destructivos y corregir el rumbo. Esta práctica sistemática es una herramienta poderosa para cultivar la resiliencia y el dominio propio, cualidades imprescindibles en el mundo actual, donde las distracciones y presiones son constantes. En definitiva, la filosofía estoica nos invita a entender que no somos víctimas pasivas de las circunstancias. Somos agentes capaces de transformar nuestra experiencia interna mediante un entrenamiento consciente del pensamiento y la voluntad. La serenidad surge entonces no de eliminar los problemas externos, sino de cambiar nuestra relación con ellos. Es un proceso activo que requiere esfuerzo y constancia, pero cuyos frutos resultan invaluables para vivir con mayor plenitud y equilibrio. Por eso, hoy más que nunca aplicar estas enseñanzas puede marcar una diferencia profunda en cómo navegamos los retos cotidianos, y nos acercamos a una vida auténticamente libre. La filosofía estoica, a través de las enseñanzas de Epicteto y Marco Aurelio, nos invita a reconocer que el verdadero poder reside en nuestra mente, en cómo interpretamos y respondemos a lo que sucede fuera. No podemos controlar todo lo que ocurre, pero sí podemos elegir qué lugar ocupar en medio del caos. Este es un llamado a la responsabilidad personal y al dominio interno. Cuando aceptamos que ciertas cosas escapan a nuestro control, dejamos de desgastarnos en luchas inútiles y abrimos espacio para cultivar la serenidad. Epicteto nos recuerda que no son los eventos los que perturban nuestra paz, sino nuestras opiniones sobre ellos. Cambiar esa perspectiva es la llave para liberar el alma del sufrimiento innecesario. Marco Aurelio, desde su experiencia como emperador enfrentando adversidades sin fin, nos muestra con humildad cómo mantener la coherencia interior y vivir conforme a nuestros valores más profundos, brinda fortaleza ante cualquier tormenta externa. La práctica constante de estos principios permite construir una vida equilibrada, donde no somos esclavos de las emociones pasajeras ni prisioneros de circunstancias externas. Al adoptar esta visión estoica, aprendemos también el valor del presente. Cada instante ofrece una oportunidad única para actuar con virtud y claridad mental. No se trata solo de soportar dificultades con entereza, sino de transformar cada experiencia en un peldaño hacia nuestro crecimiento personal. Así se cultiva una libertad auténtica,
aquella que nace cuando ya nada externo tiene dominio sobre nuestro bienestar emocional o moral. Es normal enfrentar desafíos complejos o momentos donde parece imposible mantener esa ecuanimidad. Sin embargo, justo allí radica la clave del progreso espiritual: insistir diariamente en ese ejercicio consciente del pensamiento racional y la autodisciplina emocional. Nada cambia radicalmente de un día para otro, pero cada pequeña elección alineada con estos principios contribuye a edificar una fortaleza interna inquebrantable. Conectar con estas enseñanzas implica también entender qué significa vivir con propósito y dignidad frente a lo inevitable, aceptar las pérdidas y decepciones sin renunciar al compromiso con uno mismo, ni dejarse arrastrar por sentimientos o desesperanza. La sabiduría estoica es atemporal porque habla directamente al corazón humano, busca liberarnos del peso superfluo para descubrir aquello esencial que nunca puede arrebatársenos: nuestra integridad. Cada paso dado hacia esa plenitud interna es un acto revolucionario contra la superficialidad cultural predominante. Es elegir conscientemente ser arquitectos serenos de nuestro destino psicológico, aunque no podamos controlar todas las variables externas. Esa elección diaria es un triunfo silencioso pero profundo, una victoria contra el desorden interior, capaz de transformar por completo nuestra experiencia vital. Al final, aplicar estas enseñanzas no significa renunciar al mundo ni volverse insensible. Por el contrario, implica amarlo desde una posición firme e independiente, donde nuestra paz no dependa exclusivamente del entorno, sino florezca desde dentro mismo. Que esta reflexión acompañe tu camino como una brújula confiable cuando surjan dudas o turbulencias, porque dentro está siempre la fuerza verdadera, lista para emerger cuando decidas abrazarla plenamente.